Bienvenidos a Ella Soy de France 24. En medio de la pandemia de COVID-19 surgió en la Ciudad de México un centro de ayuda integral para personas de la comunidad LGBT+. Es un espacio seguro para quienes son sujetos de persecución por su orientación sexual o por su identidad de género. Entre las personas que han recibido ayuda están jóvenes que han sido forzados y forzadas a recibir terapias de conversión para curar la homosexualidad o para corregir las supuestas desviaciones de género. Esta situación de vulnerabilidad que siempre han enfrentado los miembros de la comunidad LGBT+ en México se recrudeció con la pandemia. Un grupo de activistas tuvo la iniciativa de abrir Casa Frida, que da apoyo a víctimas de discriminación del acoso en situaciones que padecieron incluso al interior de sus hogares. Mario Carbonell y Lisset Romero tienen la historia en Ciudad de México. La homolesbotransfobia suena como un padecimiento raro, pero en realidad es una conducta de intolerancia hacia alguien por su orientación sexual, como la que padeció Juan Antonio Carmona, un joven de 17 años que salió huyendo de su casa ante las agresiones de sus propios hermanos y la incomprensión de sus padres por ser gay. Me quedo 3 semanas en la calle, sin alimento, sin dinero, sin nada, viajando y buscando un espacio donde quedarme. En plena pandemia, en la Ciudad de México surgió Casa Frida. Más que un albergue, es un centro de ayuda integral para personas de la comunidad LGBT que han sufrido hostigamiento incluso en el entorno familiar. A Juan Antonio, además de techo y comida, le han ayudado a tenerse confianza. Soy una persona de autoestima muy bajo. Cuando llegué aquí no podía ni siquiera hablar o pedir algo, ni siquiera levantar la cara. Y pues en eso es en lo que me ha ayudado, en subir mi autoestima. En la Ciudad de México se prohibieron por ley las supuestas terapias para curar la homosexualidad como si fuera una enfermedad y que en realidad son tratos crueles y degradantes, como explica Raúl Caporal, codirector del refugio. Acá en Casa Frida hemos recibido a personas que vienen huyendo de estos espacios de conversión, que hemos inclusive tenido que rescatar de sus hogares, ¿no? Cuando nos hacen un llamado de auxilio. No todos los residentes son tan jóvenes como Juan Antonio. Es el caso de Vanessa Martel, quien por la grave violencia que sufrió por homofobia, fue admitida a pesar de sus 54 años. Y sufrí, golpes físicos, 4 personas me violaron y me maltrataron, me dejaron bloqueado, mi mente en blanco. Aquí le han brindado terapia psicológica y, como a los demás, le han dado talleres y cursos, pues el objetivo es reinsertarlos con éxito a la sociedad. Casa Frida me ha brindado y me ha dado la oportunidad de volver a vivir, de volver a sentirme y de recuperar mi identidad. A 4 meses de abrir, la casa tuvo que mudarse a esta nueva sede, pues recibieron amenazas de muerte de vecinos homofóbicos. Aquí continuarán con el proyecto de lograr que las víctimas salgan de nuevo con la cara en alto. Nos acompaña desde Ciudad de México Lole King Castañeda. Ella es activista feminista, defensora de los derechos humanos de las minorías y también promotora del matrimonio igualitario en su país. Lole, bienvenida a France 24, un gusto saludarla. Muchas gracias, Ángela. Un saludo a quienes nos escuchan. Mire, este es un tema que es muy complicado de manejar. Hay muchísima vulnerabilidad de por medio, muchísima discriminación. ¿Cómo ha sido manejada la defensa de los derechos humanos de esta comunidad tan diversa durante la pandemia, usted siendo una de las abanderadas? Sí, desde luego. En el momento en el que viene el confinamiento, pues deja al descubierto lo que de manera cotidiana conocíamos, que son todos estos casos de exclusión y de violencia que se dan en el entorno familiar, en la casa, en el hogar, y que, por supuesto, pues solamente habían podido ser acompañados y arropados como un refugio en aquellas familias sociales, es decir, cuando una lesbiana, un homosexual o una persona trans era despreciada en su casa por su mamá, por su papá, por su familia, sus primos, etcétera, quedaba siempre la posibilidad de salir de casa, a transitar en la escuela,
en el trabajo, y es ahí donde se conforma esa familia social que de alguna forma brinda estabilidad y acompañamiento a quienes han perdido ese respeto en su familia. Sin embargo, al estar en cuarentena, en este confinamiento, 24 horas conviviendo con las personas que son las agresoras, con esas personas, con esa mamá, con ese tío, quien nos desprecia, ha agudizado de manera significativa esa violencia. Bueno, usted es activista por el matrimonio igualitario. Uno de los puntos de esta lucha que usted ha remarcado a través de los años es que el matrimonio no puede concebirse como una unión con fines reproductivos. Y yo le traigo esto a colación porque precisamente muchos de los problemas en pandemia han surgido desde el hogar de todas estas personas que se han sentido discriminadas y también desde una concepción de familia que es mamá y papá, la concepción de una familia heterosexual. Entonces, por favor, hablemos de desde dónde debería concebirse la familia para que exista no solo tolerancia, sino comprensión de la diferencia. Sí, desde luego, hay 3 temas que deja de manera grave en evidencia la pandemia, y uno de ellos es la movilidad forzada que se da en el marco del confinamiento, y que esta movilidad es estrictamente para salvar la vida. Si esas lesbianas, si esos homosexuales, si esas personas trans no huyen de su hogar, en ocasiones no salvan la vida. Entonces es un tema muy delicado, porque tampoco se tiene atención en ese tema. También está el de las terapias de conversión, que en el marco del confinamiento se han ido dando a conocer cada vez más casos denunciados por la pareja o por amistades, en donde dicen a esta joven ha desaparecido y la familia la tiene recluida en un anexo con una terapia de conversión. Y también el tema que es tan importante, que es el de matrimonio civil igualitario, en donde en México solamente ha avanzado en 19 estados de la República, de 32, y que por supuesto juega un tema muy importante. Hemos conocido en este tiempo casos en los que uno de los integrantes de la pareja ha fallecido por COVID sin que tenga un reconocimiento como familia, como matrimonio, y frentecimiento, y en medio de la crisis ha venido la familia a despojar y a sacar de lo que habían construido con tantos años en conjunto. Esos son el tipo de casos que de manera cotidiana pues conocemos, y que por supuesto el tema del matrimonio no es un tema frívolo. Hace apenas un par de días se dio a conocer la declaración del Papa Francisco, diciendo bienvenidas las uniones entre parejas del mismo sexo. Sin embargo, esas uniones civiles que están pretendiendo reconocer no son la equiparación de derechos como lo sería el matrimonio civil en condiciones de igualdad. Y ahí tenemos un falso debate, porque no podemos hacer leyes iguales con nombres distintos para personas iguales, ¿no? Entonces, la Suprema Corte de Justicia ha dejado claro que debemos tener el matrimonio civil para parejas heterosexuales igual que para parejas del mismo sexo, y que por supuesto la reproducción no puede ser una condicionante del matrimonio, porque tampoco tendría que serlo para el matrimonio heterosexual. Y esa no puede ser una limitante para que un Estado siga sosteniendo la desigualdad y la discriminación hacia personas lesbianas, homosexuales, bisexuales y trans. Eso es totalmente... Pues va en contra de la igualdad, así es, y en contra de los derechos humanos también, ¿no?
Mire, ya nos estamos quedando sin tiempo de programa. Lamentablemente se nos va muy rápido el espacio. Ya para el cierre, quisiera muy rápidamente una declaración suya sobre la importancia del reconocimiento de la identidad de género y que a partir de ahí pues se basa el respeto, la convivencia y estaríamos evitando situaciones como las que vimos tan duras en Casa Frida. Así es, el derecho, el reconocimiento de la identidad es un derecho llave. Cuando a una persona tiene reconocida su identidad, tiene acceso a la escuela, al trabajo, a la educación y por supuesto a una familia. Lo que sucede con las personas trans en este sentido de no reconocer jurídicamente su identidad y con ello poder armonizar toda su documentación, títulos universitarios, comprobantes de domicilio, etcétera, lo único que hace es que abre un espacio de desigualdad y de violencia que está totalmente sostenido, legalizado por parte del Estado. Es decir, hay un Estado en el que está garantizando casi por un decreto social, un decreto cultural, que haya violencia, haya desigualdad y haya exclusión. El derecho a la identidad a personas trans no puede seguir esperando más tiempo porque lo que se está jugando es la vida de las personas. Muchísimas gracias a usted por estar con nosotros en Ellas Hoy. A ustedes continúen con nosotros en France 24 y volveremos próximamente en Ellas Hoy.